pasaría a falso en el bicondicional. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? La pregunta es cuando se hace la combinación de la proposición disculpe, cuando se hace o se trabaja con con tres proposiciones, se trabaja con el doble de combinaciones. Sería 2 a la 3, serían, sí, el doble de combinaciones, serían 8, sí, señor. 8 filas. Bueno. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Pero las columnas siguen siendo el mismo número a pesar del número de proposiciones, o sea, no se aumentan las combinaciones. Es decir, si hubieran tres, ¿cómo sería? Sí, si fueran 3, serían 3 columnas. O sea, sería P, Q. No, pero y me refiero R. a las columnas de la derecha, a las de negación, conjunción, disyunción. ¿Esas aumentan o se mantienen en ese mismo número? No, esas se mantienen se mantienen igual. Lo único que pero aumenta es esas la van en cantidad de relación, filas. que van en relación al ejercicio. Porque usted coloca ahí, separa es las conjunciones que tengan su ejercicio. Sí, es que por lo general cuando uno le da desarrollo, uno siempre toma ya pares. Uno no va a tomar, digamos, 3 proposiciones para sacar su tabla de verdad, sino tomo 2 y el resultado, después hago la proposición con el otro. Sí, o sea, no se toman de a 3, sino siempre uno va tomando de a pares. Para esto, para el de negación, sí solo se toma una preposición, pero ya para cualquiera de estos 4, sí es de a pares, siempre es de a pares. ¿Alguna otra pregunta? Si sale, ¿cómo? Si sale P, sí, entonces con negación Q, ¿cómo se desarrollaría? Esto sería de esta forma acá, entonces sería, tocaría, en vez de negar acá P, negaríamos Q. Y miraríamos lo que dice acá. Entonces diría P, condicional, negación Q. Entonces nuestra primera fila de trabajo sería esta que está acá, la de P, y perdón, columna de trabajo. Y nuestra segunda columna de trabajo, como es negación Q, sería la columna que tengamos de negación Q. O sea, ya no se trabajaría con esta, porque acá lo que dice es Q. Pero en el ejemplo que proponen ahí, negación Q, entonces tocaría, en vez de hacer una columna de negación P, haríamos una columna de negación Q y la miraríamos con respecto a eso. O sea, P, esta tabla la miramos con negación Q, que sería otra columna que tendríamos acá, y así sería la relación. Le tocaría calcular negación Q y ya se compararía P con Q. Y sería de la misma forma. Primer valor verdadero y segundo falso. Ya eso nos daría falso y el resto verdadero. Ahorita vamos a ver unos ejemplos pues para reforzar esta parte de la realización de esta tabla de verdad y pues con más preposiciones. Entonces, tabla de verdad. Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes, que fue lo que hicimos anteriormente, una tabla y lo rellenamos con valores verdaderos y falsos y dependiendo el conector, ahí se tenía ya un resultado. Para elaborar la tabla de verdad de la proposición formal obtenida, debemos tener en cuenta lo siguiente. Pues lo que ya les había comentado anteriormente, para determinar el número de filas de la tabla, la fórmula es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones compuestas. En el anterior teníamos P y Q, entonces 2 a la 2 nos daría 4 y por eso el ejercicio tenía 4 filas.
Entonces tenemos esta expresión un poco más larga, esta expresión simbólica. Nos dice, la anterior expresión está compuesta por las proposiciones simples. Entonces miramos las proposiciones que tiene. Acá tiene P, Q, R, S. Así sea una proposición, perdón, así sea una proposición negada. Bueno, así sea una proposición o su proposición negada, esa se cuenta como una proposición simple. ¿Sí? O sea, la negación de la proposición no se cuenta como una proposición aparte. ¿Sí? O sea, acá colocamos las proposiciones, no se tienen en cuenta las que Es la tienen misma acá. pero negada. Sí, no se Y se tienen en toma un cuenta. único valor independientemente de que esté negada o esté simple. Sí, exacto, sí, señor. Se toma un único valor, o sea, ya sea negada o sea normal, tan solo se toma una de los dos para tener en cuenta en esta parte. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto acá? Miramos el número de proposiciones. Tenemos P, Q, R y S, negadas, pero las podemos tomar como sin negar porque acá mismo las vamos a seguir encontrando. Entonces tendríamos 4 proposiciones simples. Entonces el número de filas, lo que vamos a hacer es calcular el número de filas dependiendo de esta expresión simbólica. Tenemos 4 proposiciones simples, entonces quiere decir que 2 a la n, o sea, 2 a la 4. Esto quiere decir que 2 por 2 por 2 por 2 igual a 16. Entonces nuestra tabla de verdad de esta expresión simbólica tendrá 16 filas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo obtener el número de filas? Sí, señor. La clave, bueno, la inquietud, siempre iniciamos con verdadero, ¿cierto? ¿Qué, en la expresión simbólica o en qué parte? No, en la tabla de verdad, lo que quiere decir que P iniciaría con las primeras 8 verdaderos y las otras 8 falsas. Correcto. Sí, exacto, sí, señor. Y después 4, Sí, 2. después 4, después 2 y después día 1. Ok. Listo, vale. Entonces, como segundo aspecto, el orden sugerido de las columnas de la tabla de verdad es proposiciones simples. Un paréntesis, disculpe. Señor. ¿Me puede volver un momentico la diapositiva, por favor? Qué pena. Mi inquietud, o que me deja a mí siempre es, o estoy patinando en los ejercicios, es que notemos que ahí está cerrado por corchetes y paréntesis. Sí. Entonces, la Esos duda es corchetes y paréntesis, ¿qué juegan? que porque Exacto, son exacto. diferentes o que porque son diferentes o porque los No, paréntesis no, es no, la no. pregunta. Sí, o sea, ¿qué juega el paréntesis en la proposición? O el Vale. corchete. Es que dijimos que siempre se van a desarrollar de a pares. Entonces, si nosotros tuviéramos esta expresión sin paréntesis o corchetes, no sabríamos cómo agrupar para darle solución. Entonces, acá lo que nos está diciendo es cómo debemos agrupar. Entonces, para el primer desarrollo es primero desarrollar estos dos, después desarrollamos estos dos, después estos dos, después estos dos. Ahí ya reducimos, se podría decir, ya le dimos solución a lo que está dentro de los corchetes. Entonces, el resultado de esta preposición compuesta y esta proposición compuesta lo desarrollamos. Y el resultado de estas dos ya lo desarrollamos con esta. ¿Por qué no lo desarrollo directamente con esta? Por el corchete que está más hacia afuera. Entonces acá lo que nos dice, primero debemos desarrollar lo que está acá adentro y ya por último el resultado de todo esto lo relacionamos con esta expresión que tenemos acá hacia la derecha. Eso es lo que nos quieren decir. ¿Sí me hice entender? O, No, sí, 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 sí. Haciendo el El tema es que ejercicio cuando uno lo le lleva a la entendemos tabla de más, verdad, profe. señor? el tema es Digo yo, llevarlo a la tabla de verdad. Vale, ahorita esta ahorita misma cuando lo expresión lleve va a la entender vamos mejor. a desarrollar en una tabla de verdad, esta misma, paso Bueno, a muchas paso. gracias. Vale. Sí, Entonces, como segundo aspecto, el orden sugerido de las columnas de la tabla de verdad es proposición simple, negación, premisas, enlaces entre premisas.
Como tercer aspecto, utilizar como insumo para elaborar la tabla de verdad los valores de verdad de los siguientes conectores. Entonces acá esta es la misma tabla que vimos anteriormente. Un ejemplo de cómo funcionan cada uno de los conectores lógicos. Y llegamos acá a la parte de leyes de inferencia. Entonces las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Entonces esta sería, acá no se alcanza a ver. No puedo. Entonces estas leyes de inferencia, como si dicen, ya es una regla de estas leyes de inferencia. Entonces al ser una regla quiere decir que vamos a tener una estructura ya establecida para poderle dar solución al ejercicio utilizando estas leyes. Entonces, como se ve acá, cada ley tiene su estructura. Entonces, el de modus poniendo pones tiene esta estructura, siempre va a tener esa misma estructura, o de pronto con combinación de otras leyes podemos llegar a esta estructura. Igualmente, modus tollendo tollens tienen esta estructura. Entonces ya hay varias que se puede decir ya están predefinidas. Lo que hay que hacer es identificarlas. Entonces más adelante vamos a ver cómo identificar las premisas para ver qué ley de inferencia cumple y así darle una asignación dentro de estas leyes de inferencia. Entonces, la primera ley, simplificación. Bueno, ejemplo, perdón. El primer ejemplo es de simplificación. La ley de inferencia lógica. Simplificación toma como primera y única premisa una conjunción. Entonces, vamos a verla rápidamente acá. De simplificación. Dice que el resultado nos va a dar que debe ser como resultado una conjunción. Entonces volvemos acá. Entonces tenemos, estas serían nuestras premisas P y Q, nuestras dos premisas. Y al simplificarlas, la conclusión va a ser de la siguiente forma. Puede ser P o puede ser Q. Cualquiera de las dos. Entonces siempre que utilicemos simplificación, va a tener esta estructura P y Q, y la conclusión o resultado de utilizando esta ley va a ser P o va a ser Q. Ya el de modus poniendo ponens nos dice que toma dos premisas y entrega una conclusión, donde la premisa 1 debe ser una implicación. Entonces la miramos acá. La premisa 1 tenemos antecedentes como premisa 1, consecuentes como premisa 2. Bueno, acá lo tenemos sin lenguaje natural, la premisa 2. Acá solo está la explicación. Igualmente más adelante lo vamos a ver con ejemplos utilizando lenguaje natural y aplicando las leyes de inferencia. Entonces hay que tener en cuenta esto. Al utilizar esto vamos a tener siempre dos premisas y el resultado, la conclusión, debe ser una premisa implícita. O sea, quiere decir que debe ser un valor verdadero para que esta relación cumpla. Debe ser cuando digo de valor verdadero es que la conclusión es dependiente de la primera premisa. Entonces, para tener una conclusión verdadera, la primera premisa debe ser verdadera. Entonces, acá bueno, acá está. La conclusión debe ser necesariamente consecuente a la premisa 1. O sea, deben tener una relación directa cuando se utiliza este modo poniendo pone.
Acá tenemos bueno, otra explicación, se podría decir, simbólica de cómo perdón, este es el ponendo ponen y este es el modus tollendo tollens. Entonces lo que nos dice el tollendo tollens es que igualmente tenemos un antecedente, una consecuencia, antecedente P, consecuencia Q, y la premisa 2 debe ser necesariamente negada del consecuente. En el anterior era la premisa 2 debe ser necesariamente antecedente de la premisa 1, o sea, P. Acá lo que nos dice es que la premisa 2 debe ser necesariamente negada del consecuente. Entonces, la premisa 2 la vamos a tener negada y ya la conclusión debe ser necesariamente la negación del antecedente. Tengan en cuenta que antecedente es P y consecuente es Q. Entonces, esa es la estructura que tiene el modus tollendo tollens. Preposición P, Q. La premisa 2 debe ser una negación de Q y ya la conclusión o resultado de aplicando ya esta ley nos va a dar que es la negación del antecedente, que en este caso sería P. Vale, entonces vamos con la parte del ejemplo. La parte la explica el ingeniero Guillermo. Cordial saludo para todos. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta de Buenas tardes. Entonces, yo estoy adscrito al CEAD de Acacias por si tienen alguna duda. Ya al final, pues, les vamos a dejar nuestro Skype para que asimismo podamos resolver también si tienen alguna duda en el curso. Y ahora vamos entonces con lo siguiente. Inge, si quiere, permítame, yo comparto pantalla. Listo. Esta parte ya la vieron. Estamos acá. Listo. ¿Me confirman, porfa? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor, sí, mira la pantalla. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Como primera preposición vamos a tener la capital de Rusia es Moscú. La segunda, entonces, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. La tercera es el Kremlin, está ubicado en San Petersburgo. Y ese vendría a ser Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que ver es cómo está organizada nuestra estructura de la preposición. Y entonces aquí vamos a tener varias cosas. A partir del argumento que se haya seleccionado, deberá dar la respuesta a los siguientes ítems. Entonces, como primera medida, debemos escribir la proposición compuesta propuesta en un lenguaje natural. Para ello, entonces decimos P es la capital de Moscú. La flecha en una sola dirección indica entonces, por allí también les compartí en el chat la imagen donde podemos ver la tabla de las propiedades. Entonces, si la capital de Rusia es Moscú, entonces Q vendría a ser Moscú es la sede del gobierno de Rusia. ¿Listo? Esta es la primera premisa. Aquí aparece entonces una conjunción que vendría a ser y. Aquí aparece nuestra segunda premisa. Moscú es la sede de Rusia y es donde aquí aparece también el sí. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Luego entonces, como tenemos que R es el Kremlin, está ubicado en San Petersburgo, la negación sería el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y aquí aparece nuestra tercera premisa, en donde P y la capital de Rusia es Moscú y Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Listo, entonces aquí ya tenemos organizadas nuestras tres premisas. Luego vamos entonces ahora a dar la conclusión que sería, por lo tanto, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Listo? De esta manera entonces escribimos, pasamos de una proposición compuesta a un lenguaje natural y así es como lo escribimos para los ejercicios que ustedes ya tienen planteados en el grupo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la estructura del lenguaje natural, ahora pasamos a generar la tabla de verdad. Para ello, entonces, hay una herramienta que ustedes tienen y la pueden encontrar primero, ingresan al entorno de aprendizaje, que es básicamente para simular un simulador lógica UNAT.
Allí entonces ingresamos al anexo 2, donde dice simulador de lógica UNAD, y tan pronto como hayan ingresado, entonces vamos a ingresar al link logicaunad.com/jtruth. Aquí seguimos básicamente en la pestaña abierta. Vamos a seguir la estructura que nos propone también nuestro ejercicio. Y de esta manera, entonces, siguiendo y cumpliendo, y ya cuando la tengamos toda generada, le decimos generar tabla. Y de esta manera, entonces, nos va a dar un resultado. Esto lo hace de manera sistemática. Ahora, debemos recordar que también lo podemos hacer de manera mecánica. Para ello, entonces, podemos generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y podemos determinar el resultado en una tautología, contingencia o contradicción. Recordamos entonces los que nos explicaba el ingeniero. Para básicamente hallar el número de filas de la tabla, la fórmula es 2 a la n, donde n es igual al número de posiciones simples. Para este caso entonces tenemos 4 preposiciones simples, que son P, Q, R y S. Luego vamos a tener 16 filas. Y el orden sugerido para generar las columnas de la tabla es, primero, proposiciones simples, segundo, negaciones, tercero, paréntesis, y luego el enlace entre paréntesis. Como bien entonces organizamos entonces cada una de estas, fíjense que las proposiciones simples aquí ya están, y tenemos una adicional que es la negación de R. ¿Listo? Las premisas es básicamente lo que aparece en nuestro paréntesis. En este caso vamos a tener 3 premisas. Y la relación entre premisas, entonces vamos a tener finalmente que es, vamos a tener 3, que es la relación entre P, entonces Q, la otra que es Q, entonces en negación de R, y la otra que vendría a ser P y S. ¿Listo? Y luego entonces ahora sí, utilizamos el insumo para elaborar la tabla de verdad. Para ello, entonces recordemos, el número de proposiciones simples que tenemos es P, Q, R y S, y el número de filas que vamos a tener son 16. Para la primera columna, entonces la mitad de las filas son verdaderas, la otra mitad es falsa. ¿Listo? Para la segunda, entonces básicamente lo que hacemos es las 4 primeras filas son verdaderas, las 4 siguientes son falsas, las 4 siguientes verdaderas y las 4 siguientes falsas. ¿Listo? Para la tercera, entonces lo que vamos a hacer es ir dividiendo entre 2. Si tenemos 16 filas, entonces la mitad son verdaderas, la mitad son falsas. Si pasamos a la siguiente, entonces ese 16 lo dividimos entre 4. Vamos a encontrar que la misma estructura, las 8 van a ser verdaderas y 8 también van a ser falsas, pero van a ir distribuidas. Las 4 primeras verdaderas, las 4 siguientes falsas, y así la vamos completando. Para la tercera columna, entonces, de la segunda columna verdaderas y la mitad falsas. Luego aquí tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y así sucesivamente. Edward, señor. Una preguntita, lo que pasa es que me quedé en la de Q y no presté atención en esa partecita. Le agradecería que me reiterara, por favor. Vale, entonces la segunda columna, la mitad de la primera columna son verdaderas y la mitad falsa. Fíjense que entonces en las primeras 8 filas de P van a ser verdaderas. Lo que hacemos es esas 8 las dividimos y las 4 primeras van a ser verdaderas y las 4 falsas. Y luego pasamos a la otra mitad, que vendría a ser, como tenemos 8 falsas, entonces las 4 primeras verdaderas y la otra mitad falsa. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos continuando. Sería muy redundante una parte, bueno, pero sería bueno aclarar de dónde salen las 8 verdaderas, como que explicarle como para entender, ¿sí? O sea, de dónde surgen esas primeras 8 y luego esas 8 después falsas. Entiendo, esto es como tal para cuando nosotros estamos construyendo la tabla, que como tal, primero lo que debemos hacer es organizar proposiciones simples, premisas y relación entre premisas, ¿cierto? Una vez que tenemos organizado esto, entonces partimos a, también teniendo claro el número de filas, el 2 a la n, que tenemos 16 filas, ¿sí? Y ya teniendo estas dos estructuras, entonces, ¿de dónde salen las 8 falsas? Básicamente es una regla para resolver este tipo de ejercicios, en donde dice que nuestra primera columna
la mitad son verdaderas y la mitad falsas. Es decir, si tuviéramos en este caso más premisas simples, tal vez 8, entonces lo que vamos a hacer es para la primera, la mitad del 2 a la n aplicando la fórmula va a ser verdadera y la otra mitad falsa, ¿sí? Esto es como ejercicio, es una regla general que ya tenemos predefinida. Y de esta manera entonces lo que estamos haciendo es, si la primera mitad es verdadera, entonces esa primera mitad la volvemos a dividir y lo que hacemos es la mitad son verdaderas y la mitad falsa de la primera, y de las falsas entonces la mitad son verdaderas y las segundas falsas. Por eso dice, segunda columna, mitad de la primera columna es verdaderas y mitad falsas, ¿sí? Lo que hacemos es empezar a identificar, entonces, pues yo lo organizo de una manera diferente. Aquí aplicamos es una regla de 2. Básicamente, si tenemos 16 dividido entre 2, 8 van a ser verdaderas y 8 van a ser falsas, ¿sí? Ahora, de esas 8, volvemos a dividir entre 2. Las 4 primeras van a ser verdaderas y las 4 primeras falsas. Ahora, de las 4, entonces, es aquí donde sigue. Las 2 primeras van a ser verdaderas y las 2 siguientes van a ser falsas. Y así sucesivamente. Fíjense que para este, el 2 lo volvemos a dividir entre 2 básicamente. Y vamos a encontrar que la primera va a ser verdadera y la siguiente falsa. Y así se va completando la tabla sucesivamente hasta encontrar como tal las columnas de las preposiciones simples. ¿Listo? No sé si hasta aquí de pronto Eva le resolví la inquietud. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, ahora tenemos presente que la quinta columna es la negación de R, de una preposición simple. Luego vamos a tener entonces que es donde esté Se verdadero, invierte. es correcto, pasa a falso. Y de esta manera entonces completamos nuestra quinta columna. Ahora, ¿qué hacemos? Recordemos entonces que, fíjense que aquí P entonces Q entra a ser entonces una preposición del orden de, como lo teníamos por acá arriba, de las premisas, ¿listo? Entonces las 3 siguientes van a ser las premisas y luego entonces de esta manera tenemos que P entonces Q, aplicamos entonces primero identificamos las columnas y luego nos vamos a la tabla general que ya tenemos y fíjense que la tenemos en la sexta columna de nuestra tabla de propiedades, por decirlo así. Y vamos a tener entonces, si P y Q son verdaderas, entonces la columna nos va a dar verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces vamos a tener que es falso. Era lo que nos decía el ingeniero. Si aquí lo que debemos hacer es identificar básicamente la forma en cómo viene. Si esto estuviera invertido, si Q estuviera primero y P estaría en la otra columna, básicamente aquí lo que hace es cambiar el formato. Pero aquí lo que hacemos es identificar, fíjense que como la identificamos en la tabla, cuando P es verdadero y Q es falso, entonces es la única que nos va a cambiar como tal a falso. Las demás van a ser verdaderas, no importa el orden. Si es verdadero, verdadero, falso, falso, falso. ¿Listo? Entonces es por esto que aquí lo que hacemos es cambiar la fila número quinta hasta la 8 y el resto, entonces lo llenamos como verdadero. ¿Listo? Vale. Luego entonces identificamos nuestra segunda premisa, en este caso es Q, entonces negación R. Entonces, para ello vamos a identificar las columnas primero, vamos a encontrar que es Q, ¿sí? Para el primer caso y la segunda va a ser negación de R. Y vamos entonces a volver a mirar qué propiedad aplicamos, en este caso es entonces, que va a ser la sexta columna de nuestra tabla de propiedades. Y volvemos a identificar aquí cuáles son las que cambian cuando Q es verdadero y negación de R es falso. Fíjense entonces que vamos a encontrar que las dos primeras son las que cambian y luego desde la fila 9 hasta la fila 10 también cambian. Luego esta lo que voy a hacer es aplicar la propiedad que si es verdadero o falso, entonces me va a dar falso y el resto lo lleno como verdadero. Y finalmente, entonces identificamos la tercera premisa, que en este caso entonces va a ser P y S,
En este caso tenemos entonces que es una disyunción. Y para este caso entonces tenemos que identificar básicamente cuáles son las que cambian. Cuando es verdadero, verdadero, se va a mantener, ¿sí? El resto, no importa el orden, si es verdadero, falso, falso, verdadero o falso, falso, me va a cambiar a falso. Entonces, identifico primero las que cambian, que básicamente es la primera, la tercera, la quinta y la séptima, y las demás las relleno como falso, según la propiedad. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos entonces la relación de las dos, identificamos las columnas que previamente ya hallamos para allá las relaciones entre las preposiciones compuestas, y tenemos entonces P entonces Q y Q entonces negación de R. Pero como ya tenemos entonces las columnas identificadas, fíjense que aquí básicamente lo que hacemos es aplicar lo que hicimos anteriormente, que es la inyunción, que es P y Q, ¿sí? Y volvemos a identificar entonces cuáles son las que cambian. Entonces, bueno, en este caso, según la propiedad, verdadero y verdadero nos va a mantener en verdadero, y las demás, no importa el orden, va a cambiar. Entonces, identifico primero las que no cambian, para luego rellenar las que me faltan con falso. Y finalmente, como ya tenemos entonces una compuesta y una preposición simple, que básicamente es como tal la estructura base, o es como la estructura completa ya del ejercicio, entonces tenemos que, donde tenemos P y S, ya la identificamos como la primera columna, y la segunda es la que nosotros acabamos de hallar, ¿sí? Y para luego, entonces aquí lo que hacemos es mirar que vamos a aplicar entonces lo que venimos aplicando, que en este caso es I, y vamos a identificar cuáles son las que no cambian, que en este caso vendría a ser la tercera fila, que es verdadero, verdadero. Entonces, esta la llenamos como verdadero, y las demás, no importa el orden, las rellenamos como falso. Finalmente esta ya entra a ser como tal la conclusión, ¿sí? Identificamos entonces las dos columnas que debemos aplicar las propiedades, que en este caso es negación de R, y la que acabamos de hallar, que es como tal la preposición compuesta. Identificamos entonces cuáles son las que nosotros vamos a aplicar. En este caso, fíjense que es entonces. Y entonces decimos que la única que nos va a cambiar es cuando verdadero y falso cambian. En este caso, cuando la compuesta tiene verdadero, ¿sí? Y la negación tiene falso, es la única manera que nos cambia. ¿Listo? Para este caso, entonces, llenamos la tabla finalmente, como allá aparece. Me regalan un segundo, por favor. Listo, me excuso con ustedes. Luego, entonces, vamos a tener que esta va a ser la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, este resultado básicamente todo nos dio verdadero. Luego, según la estructura de nuestra respuesta, podemos afirmar entonces que es una tautología. ¿Listo? Entonces, como ejercicio, aquí en el B-Learning básicamente nos proponen que cada uno de ustedes debe realizar un video donde explique la forma como fue el resultado del ejercicio 1 seleccionado, y la realización de este video puede ser con la cámara de celular, PC u otra alternativa que se les facilite. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar a la cámara su documento de identificación, ocultando el documento, el número del mismo. ¿Listo? Y deberá subir este link a YouTube, y así mismo cuando ya lo suban y cuando ya lo tengan desarrollado, entonces nos lo envían para nosotros poder hacer la realimentación de los ejercicios. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer como tal para los ejercicios que vamos a proponer a continuación. Esta simplemente es la explicación que nosotros estamos dando. Ahorita ya en unos minutos les compartimos como tal el taller que deben desarrollar en el B-Learning para que lo compartan, ¿vale? Listo, entonces como ejercicio 2 vamos a tener la identificación de las reglas de inferencia lógica. Entonces vamos a tener algunas expresiones simbólicas y vamos a identificar las leyes de inferencia que nosotros venimos presentando. Entonces, para este caso,
lo que hacemos es remontarnos a la tabla que nos venía explicando el ingeniero Cristian. Y entonces el resumen de las leyes de inferencia lo tenemos en pantalla, no sé si la están viendo en este momento. Permítanme un segundo, lo agrando un poco, listo. Y lo vamos a tener como herramienta para poder resolver el ejercicio. Entonces, para el primer caso vamos a tener que es P entonces Q, y como conclusión vamos a tener P entonces Q y P. Para ello, entonces nos remontamos como tal a la tabla, o bueno, a las propiedades que previamente ya tenemos. Y aquí entonces podemos inferir que el desarrollo de la misma, de la primera, vendría a ser entonces, ¿qué pasó? Ok, ya. La ley de absorción, la cual nos dice lo que acabamos de plantear. ¿Vale? Entonces, como segunda, me gustaría que me ayudaran. Si nosotros tenemos P o Q como primera premisa, la segunda va a ser P entonces R y la tercera va a ser Q entonces R. Conclusión R, ¿cuál sería la ley de inferencia para el segundo caso? Simplificación disyuntiva. Es correcto como tal, como la estructura común se nos presenta en la tabla. Y para el tercero entonces sería Modos poniendo un ponen. Ah, no, miento. La ley de la adición. es correcto. ¿Listo? Básicamente aquí tenemos es que primero mirar la estructura de cómo viene nuestro ejercicio para luego poder determinar así qué ley de inferencia es la que se nos presenta. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí continuamos con un ejercicio un poco más aplicado y vamos a tener entonces que vamos a definir las proposiciones simples y para este vamos a tener la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto para que se entienda más o menos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como primera preposición simple vamos a tener P, que Juan es un estudiante de administración en la UNAD, y como Q, es Juan asiste puntualmente a los encuentros Bilearning de lógica matemática. ¿Listo? Entonces, según la primera, vamos a encontrar que P, bueno, aquí primero establecemos la estructura para cada caso. En R, entonces, lo único que cambia es que Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro Bilearning. ¿Listo? Y una vez que ya tengamos como tal la estructura de las preposiciones aplicadas a un contexto ya, digámoslo así, práctico, vamos a poder organizar lo siguiente. Entonces, para la primera, P es Juan, es estudiante de administración de la UNAD, y Q asiste puntualmente a los encuentros Bilearning. Luego, entonces, para organizar nuestro ejercicio nuestra inferencia expresada en un lenguaje natural, primero comenzamos es si P, que en este caso es Juan, es estudiante de administración en la UNAD, el símbolo, recordemos, la flecha hacia un sentido, nos dice que es entonces, asiste puntualmente a los encuentros Bilearning de lógica matemática, que básicamente vendría a ser Q. Luego, como conclusión, vamos a tener, por lo tanto, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, asiste puntualmente a los encuentros de lógica matemática, y Juan es estudiante de administración en la UNAD. Esta es como tal la ley de inferencia aplicada en un contexto, bueno, de un lenguaje simbólico pasamos a un lenguaje natural. Para el segundo caso, entonces tenemos que P es Juan es estudiante de administración en la UNAD, y como tenemos aquí una conjunción, entonces vamos a tener O asiste puntualmente a los encuentros de Bilearning de lógica matemática como primera premisa. La segunda es y si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro Bilearning. Y como tercera premisa, entonces tenemos que es Q primero. Si Juan asiste puntualmente a los encuentros Bilearning de lógica matemática, entonces R, ¿quién es? Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro Bilearning. ¿Listo? Como conclusión, entonces tenemos, por lo tanto, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro Bilearning. Y para el tercer caso, entonces encontramos, Juan es estudiante de administración de la UNAD, y como tenemos aquí una disyunción, vamos a tener entonces que la conclusión nos va a decir, por lo tanto, Juan es estudiante de administración en la UNAD,
o Juan asiste puntualmente a los encuentros bilearning de lógica matemática. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Listo, vale. Entonces Señor. continuamos. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar de un lenguaje natural a como tal al lenguaje simbólico. Y para ello, entonces sí me gustaría que me ayudaran. Entonces, vamos a tener tres cosas. Primero, ¿cuál es la conclusión? Segundo, ¿cuál es la ley de inferencia aplicada? Y tercero, ¿cuál es el lenguaje simbólico que presenta el ejercicio? Entonces, como conclusión, ¿cuál es? Llega temprano al trabajo. ¿Es correcto? ¿Listo? Para la segunda, entonces, la ley de inferencia aplicada es podemos hallar bajo el argumento. Y para ello, entonces, vamos a identificar primero las preposiciones simples. La primera preposición es, Carlos madruga el lunes. ¿es correcto? La segunda Entonces sale más temprano. Sale temprano en su casa. es correcto. La segunda es, sale más temprano de su casa. La ¿Listo? otra es negativa. Es La R. correcto. Pero como tal, la R vendría a ser nuestra conclusión. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a elaborar entonces el lenguaje simbólico formal y para ello entonces tenemos que es, primero, ¿a quién ponemos? Carlos. A P. Carlos. Es correcto, primero es P, luego es Q, ¿cierto? Y para Bueno. el símbolo que nosotros vamos a usar entonces sería, La flechita hacia un La lado. flechita hacia. es correcto. Entonces, Como primera premisa tenemos P y Q, como ya lo habíamos hablado, y el símbolo vendría a ser entonces, ahora, la segunda premisa, ¿cuál es? R. No. Fíjense que cuando nosotros aquí hablamos de I, esta I nos indica también dónde van los paréntesis. Si ya tenemos, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa como primera premisa. Fíjense entonces que tenemos un I, que ahí es donde empieza la segunda. Es correcto. Q sale más temprano de su casa. ¿Y la otra es? R. R. Es correcto. Y si sale más temprano de su casa, llegará más temprano al trabajo. Entonces, en este caso vendría a ser el símbolo de entonces. Como conclusión, en esa conclusión, ¿cuál vendría a ser? sí, me perdí. Entonces, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. La primera premisa es esa. La segunda, y si sale más temprano de su casa, llegará más temprano al trabajo. Bueno, llegará temprano al trabajo. Como conclusión, entonces finalmente es como el fondo, bueno, la actividad final que él hace, que es llegará más temprano Llegar al trabajo. temprano. Llegará más temprano al trabajo. La R. R. Es correcto. Pero fíjense que antes de llegar allá, entonces lo que hacemos es mirar las reglas de inferencia. Luego tenemos que la primera premisa es entonces, la segunda es entonces. Luego aquí podemos hacer o mirar las propiedades de la ley de las reglas de inferencia y para ello podemos identificar cuál es la que aplica para este caso. En ese caso, ¿cuál es la que aplica? Hipotético. Silogismo hipotético. 3. Es correcto. ¿Listo? Entonces, en este caso, la conclusión sería, y si sale más, perdón, si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Listo? Ahora, como conclusión entonces tenemos, si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. La ley de inferencia aplicada vendría a ser entonces silogismo hipotético y el lenguaje simbólico como tal, el que nos plantea la ley de inferencia. ¿Listo? Y de esta manera es como desarrollamos el ejercicio. Ahora,
Vamos a tener entonces la expresión simbólica. Para ello, entonces, era lo que les decía. Aquí tenemos que aplicar varias cosas. Primero, vamos a identificar el número de premisas simples. Segundo, vamos a identificar el de las premisas compuestas para luego identificar lo de las conclusiones. Lo que les puedo recomendar es, fíjense que entre los corchetes, entre las llaves, perdón, digamos que es como tal es donde está planteado el ejercicio. Y la conclusión entonces sería el Q o y S, ¿cierto? Entonces, primero, lo que les decía, vamos a hallar las preposiciones simples, que en este caso se plantea entonces como un lenguaje natural. P, Juan aprueba la lógica matemática. Como Q, entonces estudia métodos para probar la validez de los argumentos. R entonces es estudia teoría de conjuntos. Y S es participa en las actividades del curso. ¿Listo? Una vez que ya identificamos nuestras 4 premisas simples, vamos a identificar entonces algunas negaciones que aparecen allí, que van, en este caso tenemos que es la negación de R y la negación de S. Luego la negación de R vendría a ser no estudia teoría de conjuntos. Y la negación de S es básicamente no participa en las actividades del curso. ¿Listo? Y una vez definido esto, entonces ahora sí pasamos a reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, para este caso, para el primer paréntesis, por decirlo así, tenemos que P, Juan aprueba la lógica matemática. Y Q, entonces, Si buena prueba, es correcto. Si Juan aprueba la lógica matemática, ¿qué sigue? entonces, Bien. Ahí sale otra cosa. Ahí, el que sigue es. y Y Y la segunda, entonces, sí, entonces, entonces, sí. No estudia teoría de conjuntos, sí, no hablan de participa en las actividades del curso. Sigue. entonces, No, ahí vendría a ser un I. y Es correcto. ¿Y qué sigue? Juana prueba lógica Juana prueba matemática lógica matemática, y, y Patricia en la participa actividad en la de actividad curso. del curso. Ujú. Es correcto. Luego entonces, ahora sí, aparece nuestra conclusión. Fíjense que era lo que les decía. Vamos a tener entonces que lo que aparece entre llaves es básicamente la preposición que si Juan aprueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de argumento. Y si no estudia teoría de conjuntos y si no participa en las actividades, y Juan aprueba lógica matemática y participa en las actividades del curso, por lo tanto, Juan lo que debe hacer es estudiar métodos para probar la validez de argumentos Y y participar en las actividades del curso. ¿Listo? Entonces, ya una vez que nosotros tenemos generado nuestras preposiciones simples, fíjense que entonces tenemos 6. ¿Listo? Luego, ¿cuántas columnas vamos a tener? em, 16, no, No. no, Primero, entonces, por ahora no apliquemos la ley de filas. Por ahora tenemos que, para la primera tabla de verdad, en donde aparecen las preposiciones simples, tenemos 6 columnas. Luego nos van a aparecer el resultado de poder identificar cuántas son preposiciones compuestas y finalmente el argumento final, que a eso es donde vamos. Entonces, ustedes ya cuentan con el simulador, ¿sí? Pero aquí lo que vamos a hacer es básicamente, bueno, aquí ya nos generó como tal el resultado, pero ahora lo que nosotros queremos hacer es generar la tabla de verdad manualmente. Ahora, para hacerlo, es entonces que encontramos 6 proposiciones simples, las que ya identificamos. Las premisas entonces, ¿cuáles son? Las que aparecen en paréntesis, que es P entonces Q, negación de R, negación de S, P y Q, P y S, perdón, y Q y S. Tenemos 4 premisas y las relaciones entre premisas entonces tenemos 3. Luego entonces, según el ejercicio, la expresión simbólica vamos a tener que tenemos ¿cuántas columnas? eh, 6, 3,
13. Es correcto. Una para cada desarrollo del ejercicio. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Ahora, fíjense que nosotros tenemos otra vez, ¿cuántas premisas? Cuatro preposiciones simples, ¿cierto? Ahora, para hallar el tema de las filas, aplicamos la fórmula que es 2 a la n, luego, ¿cuántas filas tenemos? 16. Listo. Y ahora, recordemos lo que nos dice la propiedad. La propiedad dice que para la primera, entonces, ¿cuántas van a ser verdaderas y cuántas van a ser falsas? 8 y 8. Bien. Para la segunda, 4, 4 y 4. 4, 4. para la tercera 2, 2, 2, 2, 2 2, y 2. 2. y para la otra. 1, 1. Bien. Una vez que nosotros determinamos esto, entonces fíjense que tenemos dos negaciones. Una negación de R y una negación de S. Luego, donde en R aparece verdadero, lo cambiamos a falso. Y en S, donde aparece verdadero, lo cambiamos a falso. Invertirlas. Es correcto, invertimos como tal las columnas, tanto para R como para S. Y a partir de acá, identificando como tal las preposiciones simples, ahora sí pasamos a las premisas, a desarrollar el ejercicio de premisas. Luego tenemos entonces, cuando es entonces la flechita hacia el lado, entonces vamos a tener que, la única que cambia es cuando es valor La primera es verdadero. verdadera, la segunda es falsa. Es correcto, es la única que nos va a cambiar. Y identificamos esta que va desde la fila 5 hasta la fila 8. Y el resto lo dejamos como verdadero. Volvemos a aplicar el mismo ejercicio, identificamos primero las columnas, negación de R y negación de S. Volvemos a decir lo mismo cuando, la única manera de que cambie es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y en este caso vamos a tener 4. 4. Y el resto lo dejamos como verdadero. ¿Listo? Ahora, identificamos entonces cuál es nuestra siguiente premisa, que en este caso es P y S, ¿cierto? Cuando las dos son verdaderas. Es correcto, es cuando, cuando se queda, cuando se mantiene, el resto cambia a falso. 4 Identificamos nomás. estas y el resto lo cambiamos a falso. De la misma manera, entonces, hacemos para la columna Q y S. ¿Listo? Y ya una vez tenemos entonces vamos a tener la relación entre las premisas. Fíjense que la primera relación es P, entonces Q, que ya la tenemos previamente identificada, y la otra la negación de R y la negación de S, que también ya la tenemos. Y el que nos acompaña básicamente va a ser un I, según las propiedades, es cuando la única manera de que cambie, de que no cambie, perdón, es cuando es verdadero, verdadero, lo demás cambia. Identificamos cuáles cambian y cuáles no. Y completamos así la tabla. Y fíjense entonces que ya tenemos la relación entre P y Q y negación de R y negación de S. Y también tenemos la que es P y S. Luego entonces las columnas, para poder hallar en la siguiente columna, va a ser de esta forma. Y vamos a tener entonces que la relación es I. Volvemos entonces a aplicar. La única manera de que no cambie es que las dos sean verdaderas, que en este caso va a ser la primera. 1 nomás. Es correcto. Para finalmente, entonces, ahora sí, ya hallar el argumento como tal. Entonces, para este caso, identificamos la que nos falta, que en este caso es Q y S. Identificamos entonces cuál es la relación, que en este caso va a ser entonces. Y la única manera de que cambie, de que cambie es cuando es verdadero o falso. ¿Listo? Las demás las dejamos en verdadero. ¿Listo? 3. Es correcto. Y fíjense entonces que según la tabla de verdad y aplicando las relaciones tenemos que todas nos dio verdadero. Según esto, entonces el resultado básicamente es ¿se acuerdan? Lo de tautología. Ah, no vale. Me cochó. Es una tautología porque todas son Tautología. verdaderas. Ah, sí, 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 sí. ¿Listo?
Bueno, entonces aquí demostrar la validez de los argumentos mediante las leyes de inferencia. Vamos entonces a tener la expresión simbólica que ya estamos trabajando. Entonces, para esto vamos a hallar como tal cuál es la inferencia que nosotros estamos aplicando acá. Entonces, fíjense que aquí es compuesto, porque realmente se aplican varias. Luego podemos identificar que para la premisa 1 y para la premisa 2 tenemos una ley de inferencia, ¿cierto? Y para la premisa 3 tenemos otra. Entonces comenzamos aplicando P entonces Q y P y S. ¿Listo? Para ello entonces vamos a tener que la premisa 3 es P y S. Luego es la simplificación, ¿sí? P y S. Y ahora tenemos la siguiente que es en P entonces Q, que es básicamente el modus ponendum, ¿sí? Aplicando como tal lo que aparece en la tabla. Y fíjense que para la premisa, para la conclusión, entonces tenemos Q y S. Miramos la tabla y vamos a tener entonces que es una función y simplificación en P y 6. ¿Listo? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es como ir identificando una a una cuál es el que nos aplica en la ley de inferencia para así mismo poder relacionarlas. ¿Listo? Y de esta manera entonces tenemos que aplicamos básicamente 3 leyes de inferencia, una se nos repite que es la de simplificación. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, profe, qué pena, es que me perdí un poquitico en este ejercicio. Vale, Voy no hay a lío. repetir. Entonces, vamos a identificar primero lo siguiente. Tenemos 3 premisas y una conclusión, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, lo que hacemos acá, entonces, ¿qué es? Identificamos primero que la premisa 1 es P, entonces Q. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a la tabla y vamos a mirar una a una cuál es la que más se nos parece en este caso. Modos por donde ponen. Para la primera nomás. Sí. Bueno, en este caso arranca con P y S, que básicamente es la de simplificación. Fíjense que se cumple que P y Q, entonces conclusión P, conclusión Q. Entonces es por esto que aquí aplica la ley de inferencia a la primera. Para P, ¿sí? No importa, si tenemos P y Q, entonces si se cumple, por lo tanto P o por lo tanto Q, por eso es que aplicamos la simplificación. Y para la premisa 5, entonces también aplicamos P y S. Si se fijan lo que está pasando, como la propiedad dice P entonces Q, conclusión P, conclusión Q, entonces fíjense que para la premisa 3 tenemos P y S. Luego entonces la simplificación la vamos a tener tanto para P como para S. ¿Listo? Ya. Ahora, seguimos entonces identificando, fíjense que para la primera vamos a tener entonces que la premisa es P, Profe, entonces Q. Señor, disculpe, profe, ¿por qué empezamos con la premisa 3 y no en orden premisa 1, premisa 2? pues aquí básicamente es como la presentación nos guía, pero pues se puede empezar también con la premisa 1 y premisa 2, identificando como tal las propiedades. No, digamos que no hay como tal un orden para poder desarrollarlo ya cuando llegamos a este punto. ¿Sí me entienden? Yulene, sí, podemos ver una grabación. La grabación será compartida entre ustedes. Y también esta clase va a ser enviada, también va a quedar en el enlace de grabación, tal vez en el curso. O también nosotros lo vamos a enviar por medio de correo electrónico, ¿listo? Bueno. Entonces, fíjense que para el modus ponendo pone, entonces tenemos P, entonces Q, y P, conclusión Q. También aplica cuando nosotros tenemos P, entonces negación Q, y P, que básicamente vamos a tener, que es la negación de Q. Y cuando es negación de P, entonces Q, negación de P, conclusión Q. Y aquí, ¿qué identificamos? Fíjense que tenemos entonces que P, la tenemos como premisa, entonces Q. Luego nos está aplicando la primera de las modus ponendo ponum, ¿cierto? Y por eso es que aparece entre P
entre P1, que es la premisa 1, que P entonces Q, y la premisa 4, que es la simplificación que ya previamente nosotros hallamos. ¿Listo? Y para la siguiente, entonces aplicamos cuando es Q y S. Para Q y S, entonces vamos a encontrar, miramos cuál de las propiedades de la tabla nos aparece por acá. Y fíjense que está en simplificación también, en ese, tanto S como para Q. Y para este caso, fíjense que es una ley de adjunción y simplificación, que en este caso vendría a ser adjunción para Q y S. Y por eso es que colocamos allí la respuesta. ¿Listo? Pero es básicamente, ya cuando lo tengan desglosado y cuando ya tengan el ejercicio como tal resuelto, entonces uno a uno vamos a empezar a mirar qué propiedades de la tabla es la que aplica. ¿Listo? Una preguntita. Señor. La idea es que nosotros resolvamos estos ejercicios y los publicamos en el foro, ¿cierto? No, este no lo comparten a nosotros, al correo de Cristian, al correo mío, para poder darle la realimentación del B-Learning como tal. Ah, ya. ¿Y su correo nos lo regalan a dónde? Ya están allí en el chat, si no recuerdo, yo por allí los compartí. Ah, no, aún no los hemos compartido. Igual para esta sesión les tuvo que haber llegado también un correo de invitación. Entonces, si no les llegó, entonces lo que podemos hacer es también, al finalizar esta presentación, les podemos enviar el material para que ustedes se guíen y asimismo también les vamos a enviar el taller que también vamos a compartir en este lado, que ya a continuación vamos a ver. ¿Listo? Ah, bueno. Sí, porque para saber si le queda a uno bueno o malo. Sí, claro, sí, señor. Entonces, les quería explicar también, creo que el ingeniero Cristian también lo hizo. Este está por aquí. Aquí está el planeador de B-Learning. Entonces, les quería recordar este tema de la puntuación de asistencia del B-Learning. Básicamente, para la primera sesión, esta tiene como tal una calificación de 15 puntos. Y la temática es básicamente fundamentos de lógica. Para la unidad 2 es también de 15 puntos, cuantificadores y proposiciones categóricas. Y para la unidad 3, que básicamente es teoría de conjuntos, vamos a tener una puntuación de 20. Si ustedes asisten a las 3, ya tienen asegurados 50 puntos de la materia como tal, que les puede ayudar también para subir su promedio. Entonces, para que nosotros podamos dar una correcta realimentación, entonces, primero deben seguir los lineamientos, que es básicamente la asistencia al B-Learning, y también deben pues tener una participación activa como lo han venido teniendo, para sí mismo es que obtengan su puntaje. El taller básicamente es muy sencillo, en donde vamos a encontrar dos ejercicios. El primero es si la base de un triángulo mide 6 centímetros y su altura mide 10 centímetros, por lo tanto su área mide 60 centímetros cuadrados. Para ello, entonces, vamos a hacer lo que estamos haciendo ahorita de manera de ejemplo. Vamos a definir las proposiciones simples, vamos a hallar un lenguaje simbólico de argumento y vamos a realizar la tabla de verdad manual. Para ello, les sugiero que también se guíen y se apoyen con la tabla de, perdón, con el simulador que ustedes ya tienen en el campus para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? Disculpe, me perdí. ¿Esos ejercicios dónde están? Ya se los vamos a compartir. Y eso lo realizamos y los publicamos ¿dónde? No lo envían el correo, por favor. Al correo Pero que estos no nosotros... se encuentran en la guía, ¿no es cierto que no? No, señor. No, Estas son apartes por no lo que los he son visto. el desarrollo del B-Learning como tal. ¿Listo? Si no se hacen, no se ganan los 50 puntos. Es correcto. No, no hay forma como nosotros no... O sea, no tenemos de pronto el argumento para poder darles Allá, los 15 puntos de allá sí suplemento. estamos. Señor, Allá sí estamos a los bileros. o sea, por asistencia ya tienen un porcentaje que básicamente de los 15 vendría a ser los 7, pero los otros 7 se ganan haciendo también el ejercicio que se propone. ¿Sí me entiende? Ah, ya. Listo.
Listo, entonces por aquí también les voy a compartir el B-Learning. Este material ¿Eso de no lo hacen llegar a dónde? ¿Al correo al correo también, pero aquí les estoy compartiendo por medio también del chat. Revisen el chat, ya. porque se compartieron algunos materiales para que lo tengan presente, lo desarrollen y cualquier inquietud, les dejo mi Skype por si tienen alguna duda. El ingeniero Cristian también nos está apoyando con el tema para que por favor llenen el formato de asistencia. Este es bastante importante. ¿Listo? Entonces el Skype del ingeniero es Cristian, rayal medio Saúl, rayal medio 66, y el mío es Guillo o C7. Y hasta aquí no sé si tengan alguna inquietud o alguna aclaración que nos quieran hacer. Ingeniero, el documento del ejercicio no está en el chat. ¿En qué formato viene el dinero que no lo deja abrir? PDF. PDF. Entendí. Explico. A mí no me aparece en el chat, qué pena, ¿dónde lo encuentro? Porfa, revise todos los mensajes porque aquí está, pues yo lo compartí para todos, ya tengo recepción. Entonces, para que porfa revise. Si no, entonces en Los el... dos archivos. Sí, señor. Dos archivos, ¿cierto? Taller y Taller B-Learning unidad 1 y B-Learning unidad 1. No, a mí solo me aparecen los enlaces de asistencia. A mí también, profe. Hagamos una prueba. Ustedes pueden Yo ver ya el los mensaje. descargué. Sí, ya los descargué ambos también. Acabo de escribir buenas tardes, pero no aparecen los documentos. solo los links de la asistencia, pero pues eso ya se hizo. Entonces hagamos una cosa. Al correo que ustedes registraron en el link de asistencia, les enviamos este Sí. material, ¿listo? Para que porfa por allí lo resuelvan. De pronto es como la manera más rápida para hacerlo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Listo, vale. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna inquietud. No, el tema es cuando iniciemos a aplicarlos. De pronto y muchas, usted no va a pero estar ahí. todavía no sabemos. Vale, muchachos, entonces pues cualquier cosa ya saben, ya allí estamos presentes para apoyarlos. Y bueno, pues no siendo más, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues estamos ahí presentes. No sé si el ingeniero Cristian nos quiera decir algo. No, señor. ¿El profe nos compartió los correos de usted? No, listo. Mi correo, si los comparte el ingeniero también nos va a hacer el favor. Esto por este lado. Dije para que porfa nos colabore. Listo. Ahí están los dos correos. Dado caso de que no les llegue, para que porfa nos escriban por allí para poder compartir el mensaje. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias, ingenieros. Que estén muy bien. Buena tarde. Listo, muy amable. Vale, muchachos, que estén muy bien. Que tengan un feliz resto de semana. Listo, igualmente Dios los bendiga, que estén muy bien. Bien, hasta luego. Vamos,